Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa. Estamos transmitiendo en directo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero y esto es Ecos e Iconos por Bonita Radio. Mi nombre es Salvador Méndez y bueno, ustedes están viendo desde Facebook Live el póster de una película que queremos que cuando termine el programa usted ya sabe lo que va a hacer hoy viernes o mañana sábado. Va a ir al cine y va a sentarse a ver esta joya del cine puertorriqueño. Y para conocer un poco más sobre esta película, pues tenemos aquí a sus creadores. Así que vamos a hablar con ellos. Y qué mejor, ¿verdad?, que hablar con los creadores de una película, de una obra, para poder entenderla, conocerla y también apoyar el cine puertorriqueño, que tan importante, ¿verdad?, es hacerlo, y más cuando son historias tan necesarias como las que ustedes van a conocer en el día de hoy. Así que pues nada, para mí es un gran placer tener en el estudio conmigo Historia. Yo soy historiadora por preparación académica, así que ver, investigar, contar y transmitir esta información pues era parte de mi búsqueda intelectual desde siempre. Pero el cine pues siempre había un gusto agradable por él como una forma de arte y por buscar contar historias. Así que entré al cine y entramos de la mano. Fue un poco un proceso, una búsqueda juntos desde que estábamos en la universidad. La inquietud de escribir cine y de contar historias. Yo por mi parte pues historiadora, Ariel por su parte como fotógrafo. Así que era como una simbiosis de dos mundos ahí inevitable. Sí, entonces Inevitable. historiadora, pero tú nos mientes constantemente con ficción, así que ¿cómo la historia, cómo la historia y la Bueno, ficción lo combina? bueno, porque cuando tú escribes tú tienes que investigar. Tú Ujú. no te vas a zumbar aquí a hablar de ningún tema sin tú hacer una búsqueda y tú de momento juntar unas cosas, porque la historia se puede ficcionalizar, no es que yo, Claro. obviamente, es una interpretación no importa qué, lo que tú estás haciendo, tú estás interpretando algo que tú encontraste, es una mirada siempre subjetiva, por más objetivo que tú trates de ser, pero nada, eso es un diálogo bien largo que podríamos tener, así que la ficción y contar algo y construir algo sigue siendo para mí una continuidad de una búsqueda, porque cuando tú estudias historia estás buscando algo, tú estás contestándote unas preguntas, tú estás buscando una solución a esta pregunta que tú te estás planteando. Y también cuando te escribes ficción tú te estás contestando algo, porque escribir al final es eso, es una búsqueda bien personal, es una expresión bien tuya, bien intuitiva de algo, en este caso de una historia de este chamaco Marco.
sea, en este caso. sí. Y interesantemente, no es el primer proyecto que escribes. Ya en una ocasión estabas aquí con nosotros en Bonita Radio y hablábamos sobre Incógnita, una serie de televisión que también nos presentaba temas incluso que nunca antes se habían presentado en la televisión de Puerto Rico. Sí, Por ejemplo, recuerdo uno de los temas que fue el incesto, claro. también el tema del el transexualismo, ¿no? Sí. Y también un tema que pues es muy triste porque esta semana precisamente salió una noticia muy vergonzosa sobre un colegio en el que los padres, Sí. no los curas, abusaban sexualmente a los niños. Sí, sí. Y pues ustedes trajeron ese tema dentro de la serie Sí, sí. Incógnita, una serie que también muy pertinente, ¿verdad? Así que son temas muy de nuestro Puerto Rico, del momento que vivimos, y agradecemos eso porque en los 80, y sabemos que en los 90 muchos de los proyectos de televisión que se hacían eran de autores que no eran puertorriqueños, eran novelas que se traían, libretos que se compraban fuera de Puerto Rico. Y desde el principio siempre fue así, porque Cuba, ¿verdad?, era quien escribía las novelas de radio, así que muchos de los libretos de las novelas que conocemos de ese tiempo, ¿verdad?, como por ejemplo la de Dora Alonso, que era Nido de Gaviotas, o una de las más famosas de Félix B. Cainet, que se llamaba El Derecho de Nacer. Eran novelas Wow, que sí. la gente, ¿verdad?, vio en Puerto Rico, pero que eran cubanas. Así que ustedes son jóvenes que están trayendo esa nueva dramaturgia, ¿verdad?, acá. Sí. Y que se sienta nuestra, porque al final uno se quiere ver en pantalla. Y no es verse físicamente verse uno mismo, sino sí tu idiosincrasia, quién tú eres, porque tenemos algo que proyectar, algo que aportar. Y que se sienta que es nuestro, es importante. Que se sienta que es nuestro idioma, que es nuestra manera de expresarnos, que es nuestro humor. Es importante, porque el cine es el reflejo de un país, es una manera de tú representarte al mundo, como lo es la música, como lo es el arte, como lo son tantas otras expresiones. Y pues el cine se tiene que sentir real, se tiene que sentir verosímil, vamos a poner la palabra verosímil. Y para nosotros sí es importante sentirnos que nos estamos viendo y que la gente nos entienda, y eso como que lo estamos sintiendo con Prótesis, inevitablemente. Y Ariel, ¿cómo llega el cine a ti? Pues mira, yo desde muy pequeño tenía como esta obsesión por grabar cosas en audio, y sin querer un poco pues estaba como acumulando información. Yo grababa el programa de televisión en radio y lo volví a escuchar, no sé ni por qué ni para qué, pero empezaba por ahí. Empecé a estudiar arte. Fue lo que realmente estudié fue arte, con concentración en fotografía. Y entonces, como parte de las búsquedas dentro del arte, empiezo a jugar con videoarte y a empezar a mezclar medios. Y cuando entiendo que el cine es como el conjunto del arte en general, de todas las artes así que coinciden, me voló la cabeza. Entonces, pues con muchas otras coincidencias, di clases también de fotografía en un proyecto que también daba clases de radio, de video, y fui entonces moviéndome por los departamentos y aprendiendo mientras daba las clases de fotografía. También eso me fue jalando hacia el cine, hasta que pues me quedé, crucé la línea. Sí. Y qué bonito, ¿verdad?, que ustedes dos también pues comparten otras muchas cosas más que la pasión por el cine, también son una pareja, sí. así que qué bueno, ¿verdad?, que tienen esa dicha de poder compartir algo más allá, ¿verdad? Y esas experiencias también me imagino que las pueden traducir y presentar, ¿verdad?, esa honestidad que se ve en los proyectos que ustedes presentan. En este sentido, Prótesis es una película que nos plantea un tema para mí muy relevante en el Puerto Rico de hoy, y mucho más después de María. Muchas veces hablamos de María, ¿verdad?, antes y después, y mucha gente ya se cansa de que hablemos de María, pero yo creo que es importante porque antes de María tenemos un país, o creíamos que teníamos un país, y hoy día nos damos cuenta de que María nos presentó que no era esa la realidad. Sí, María voló la tapa. Exactamente. Destapó algo así. Exactamente. Y la salud mental era un tema muy desatendido por todas las administraciones de gobierno. Yo en el día de hoy estuve buscando planes nacionales de salud con relación a la salud mental en Puerto Rico, y lo único que encontré fueron propuestas de candidatas a la gobernación. O sea que no hay un plan como tal, y si existiera algo, pues no hay difusión en los medios de comunicación y que conozcamos, ¿verdad?, hacia dónde va el país con este tema.
Y Prótesis es una película que nos presenta unos personajes que viven unas experiencias que los trauman, ¿no? Y que eventualmente los llevan a tomar decisiones que pues, muchas veces Claro. son, ¿verdad?, difíciles. Ujú. ¿Cómo surge la idea de este personaje tan interesante que interpreta Carlos Marchand? Que hay que felicitarlo, porque es un actor que ha demostrado un crecimiento impresionante con esta película. Sabíamos que era un gran actor, pero siempre lo habíamos visto haciendo otro tipo de trabajo, Sí, más sí, sí. comedia, más Claro. improvisación. Y aquí logró crear un personaje con unas manías y unas miradas, unos silencios, una Ujú. forma particular de caminar. O sea, un personaje muy completo que no tiene nada que envidiar a las mejores actuaciones, ¿verdad?, que uno ha visto por ahí recientemente de personajes que también tienen problemas mentales. Así Ajá. que, Claro. ¿cómo llega el personaje de Marcos a ustedes para crear una historia de este personaje? Pues Dime. mira, Prótesis, cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? En esta idea original que yo le propuse esta mesa de escritores, que fue fue el proceso del cual salió el guión, nosotros tratamos de acercarnos a trabajar bien, bien duro a los personajes. Eso fue uno de los puntos más centrales y más importantes para nosotros cuando trabajamos el guión, era el desarrollo de estos personajes. Nosotros queríamos hablar un poco de esas situaciones y esas personas, ¿verdad?, que son como estos literalmente espectadores de su propia vida. Y un poco así es que llega este hombre, se empieza, ¿verdad?, a concretizar este hombre que se convirtió en Marco, que tenía además un trabajo peculiar. Ujú. Una de las cosas que a mí por la que llega a Prótesis es esta búsqueda, investigando sobre las profesiones, los trabajos, porque a mí me parece fascinante. En lo personal me encanta leer sobre gente que trabaja en cosas diferentes. Y ahí llega este trabajo de un protesista, que es un trabajo, ¿verdad?, una persona que hace prótesis, un trabajo que ayuda a los demás a sanación, ¿verdad?, a unos procesos a los demás. Pero como nosotros los humanos somos la dualidad humana y somos así mismo tan contradictorios, pues imagínate este tipo que está sanando, que sana a los demás, pero él no ha sanado, Ujú. como somos todos. Esa es Ujú. la cosa. Ujú. Al final nosotros estamos así. Y por eso la prótesis y el juego con las prótesis y las piezas, y la pieza que falta eres tú mismo, que es parte del mismo centro de la historia, ¿verdad? La premisa. Pues de ahí sale este hombre. Y este hombre que sí, que los traumas, que las situaciones, que uno a veces se queda patinando en las situaciones y en los traumas y no los supera, pero ¿por qué? Porque no tiene las herramientas, porque no tiene la manera de superarlo. Y ahí es que viene un poco eso que estabas hablando de la salud mental Ujú. y el reflejo del país y el reflejo de la humanidad. Pero también si lo miramos así, más cerquita, pues sí, el reflejo del país, del tabú de la salud mental, de los parchos en que tratamos la salud mental, ¿verdad? Y él es un reflejo de eso, de un parcho familiar y al igual nosotros como nación, como país, como pacientes y sobrevivientes también somos eso. Somos eso, un parcho que uno ahí a duras penas está bregando. Pues eso es Marco. Sí. Él está bregando. También tiene un personaje súper interesante y es el personaje de la madre, ¿no? Sí. Un personaje que Sí. también sufre unas consecuencias pues, de acciones que el hijo, ¿verdad?, Ujú. hizo inocentemente siendo apenas, ¿verdad?, un niñito. Y ella sufre una gran depresión, ¿no? Ujú. Totalmente. Un personaje que está internado en un hogar, ¿verdad?, para enfermos mentales y que nos damos cuenta de que, pues, a pesar de los años que lleva allí internada, pues no hay un aparente progreso, ¿no? Ujú. Y es una gran realidad. Muchas veces Sí. creemos que medicar a un paciente o internarlo es Sí, suficiente sí. y no vamos a la raíz de los problemas. Hoy, ayer precisamente estaba viendo yo un noticiero en Estados Unidos. Hablaban de una píldora que está basada en lo que eran las drogas que utilizaban los jóvenes en los años 70 y los 60. Son estos alucinógenos que usaban los Claro. jóvenes en los festivales como Woodstock y eso. Y entonces estos científicos se dieron cuenta de que esta droga podía estimular una parte del cerebro
que lograba la felicidad. Y en el reportaje, que a mí me pareció patético, hablaban sobre cómo esta droga, ¿verdad?, creaba la felicidad, y que esta joven que había pasado por una gran depresión estaba ahora feliz porque su cerebro, ¿verdad?, tenía esa área estimulada por este medicamento, y que no era tan invasivo como otros medicamentos porque pues se tomaba una vez cada 3 meses o cada 6 meses. Y yo me preguntaba mientras veía el reportaje, Wow. en que todo el mundo lo veía como algo maravilloso. Ajá, Dicen, ajá, wow, o claro. sea, la píldora de la felicidad. Yo decía, pero ¿no es más fácil resolver los problemas de salud mental de raíz? O sea, la desigualdad social, la falta de empatía, de compasión que a veces vemos en el mundo. O sea, allí no se habló nada de eso. Era simplemente una pastilla milagrosa. Otro parcho. Exactamente, otro parcho, como ustedes bien han dicho. Porque, Exactamente. sí, porque es simplemente todo tiene que ser sistemático para que pueda funcionar. Todo tiene que ser que se pueda replicar. Y uno lo entiende, la necesidad, ¿verdad?, para poder organizar un país, que tenemos que replicarlo para poder, ¿verdad?, para poder proveer el servicio a todo el mundo, pero así no funcionamos. Exacto. Si estamos somos todos tan distintos, somos todos seres complejos. Y tan desconectados de nuestra propia naturaleza, nosotros no funcionamos así. La palabra individuo, la palabra lo dice, somos individuos. Y los traumas y las cosas que yo viva no se van a reflejar igual si él las vive. Porque somos así, somos seres complejos. Y nuestro sistema y nuestra falta de atención a los problemas de salud mental, y claro, yo no soy una experta ni nada ni nada parecido, pero en parte tiene que responder a eso, que precisamente porque el individuo, la necesidad individual, mira, cuando tú vas a un proceso terapéutico y te dicen que tu plan médico no te lo cubre, porque tu plan médico no cubre a los psicólogos terapistas, solo los psicólogos clínicos, ahí ya tú ves que hay un problema, un problema en el marco completo, en cómo está, ¿verdad?, pensado el acercamiento hacia la salud mental. Y estos son temas largos, abundantes y difíciles, y eso sí, nosotros en la historia nos queríamos obviamente reflejar un poco de la dificultad de tener un familiar con esta situación, y uno mismo ser el que vive el conflicto de la salud mental, porque todos conocemos a una Aida, que es la mamá de Marcos. Todos conocemos a esa persona que no ha superado un asunto importante en su vida y que eso lo amarra. Y lo conocemos un Marco. Un Marco, exactamente. Y conocemos el otro, el Aguirre, que se echa el monstruo encima de cuidar a alguien y de criar a alguien que está en una cierta dificultad. Así que, en parte, pues, sí, nos queríamos ver eso, queríamos ver reflejado como esas dinámicas, claro, en la historia. Sí. Algo que ustedes acaban de mencionar y que se ve claramente en la película, con el personaje de la madre, por ejemplo, es que ella, pues, existe internada, no vemos un progreso en ella, pero muchas veces vemos que la gente se convierte en un diagnóstico, ¿no? Y eso es bien triste también, ¿verdad? Porque la gente es mucho más que eso, mucho más que un simple diagnóstico. Y en este caso también vemos cómo todo se quiere solucionar con una pastilla, por ejemplo, o con un medicamento, pero nunca vamos a hablar más sobre cómo manejar las emociones ante situaciones, porque todos tenemos momentos. Y aceptar tu dolor. Claro, exactamente. Y cargarlo contigo. Exactamente. Y se convierte en parte de ti, y tú cargas ese dolor y tú aprendes a bregar con él. Entonces ahí viene esa conversación de la píldora mágica. No existe una píldora mágica para tú deshacerte del dolor. Tú aprendes a manejarlo, y pues ese es el enfoque. En parte Aida, hay una cuestión de él y ella aceptarse cada uno en su dolor, que eso es fundamental. O sea, como diríamos, you get me. Tú me tienes que entender y me tienes que aceptar, ¿no? O nos aceptamos o no nos movemos más allá de este punto. Y eso en parte también, que eso se da mucho en las dinámicas familiares, que somos gente diferente, que cada cual, que nos criamos en un mismo ambiente, pero respondemos diferente a unas situaciones. Así que
también eso es importante en el proceso de salud mental, las dinámicas familiares y las dinámicas de madre e hijo. Claro, sobre la aceptación de madre e hijo. Sí. Y manejar, ¿verdad?, la salud mental no solamente, pues, también la cotidianidad, ¿verdad? Muchas veces en el país que vivimos, en las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad?, que es un país que tiene una crisis económica. Yo me niego a aceptar que es una crisis económica, es una crisis social que se refleja en lo económico, claro, porque ahí lo vemos más claramente. Pero hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, veníamos con una crisis social. Y esta semana, por ejemplo, hemos visto la violencia, cómo se ha manifestado, ¿verdad?, de muchas maneras, no solamente con los disparos, ¿verdad? Vemos a veces en las redes sociales cómo la gente también comenta sobre lo que ha sucedido. Y esos son también comentarios violentos, ¿no? Que hacen mucho daño, tanto o más como lo que se hizo al dispararle a personas. Y es cómo manejamos las emociones, ¿verdad? Muchas veces no se habla sobre eso. No hay educación, ¿verdad?, formal sobre cómo vamos a desarrollar esa inteligencia, ¿verdad?, interpersonal e intrapersonal. Nos enfocamos más en lo lógico-matemático, en lo lingüístico, pero eso que es fundamental para el desarrollo de una sociedad, pues no se habla casi en ningún lugar. Y es triste, ¿verdad?, que incluso el Departamento de Educación se supone que tenga maestros, psicólogos en todas las escuelas. Sí, eso no es una realidad. No es real. Así que, ¿cómo llegan estos dos actores maravillosos? Porque Carlos Marchán, pues ya le echamos flores, ¿verdad? Pero Ileana García es una actriz que tiene una trayectoria en teatro, televisión, cine impresionante. También es educadora, ha formado muchos actores, ¿verdad? También, y es una gran actriz. ¿Y cómo llegan estos actores a estos personajes? Mira, esto fue proceso de casting, así como by the book. Hicimos casting con... obviamente uno se va imaginando gente también que a quien uno pensaría. Carlos siempre estuvo en mi cabeza desde que estábamos leyendo el guión, pero no queríamos cerrarnos a lo que nos imaginamos, sino vamos a ir a buscar a Marco, vamos a ir a buscar a Aida, a ver quién realmente traduce y se convierte en... Y pues hicimos casting y cada uno de ellos pues se ganó su personaje en casting realmente. O sea, cuando vimos a Carlos... fue como que, mira, este es Marco, este hombre va a llegar a ser Marco ya mismo, tú sabes. Sí. Eso fue así como que, ok, Carlos. Igual con Ileana. Ileana, cuando la vimos, después de haber visto bastante gente, ese fue un personaje que a mí me costó. Sí. Cuando veo a Ileana fue como que, ok, llegamos finalmente. Okay. Ella sí es Aida y tiene la sensibilidad y también se atreve a correr riesgos como actriz, sí, y se expone a, dale, vamos a tratar esto. Ella fue bien valiente, digo, como los actores y las actrices en general que dan como este paso al vacío y confían en alguien que dice, esto, haz lo otro. Y Ileana fue como súper arriesgada, creo yo, y se tiró y pues hizo una maravilla. De verdad. Igual Carlos también se dejó llevar y el resto. Mencionamos ahorita el personaje de Aguirre, ¿no? Y es un personaje que interpreta a Soncha Logroño y todos estamos acostumbrados a verlos haciendo personajes en la televisión que son un poco más caricaturescos, y no lo digo en sentido negativo, porque esos personajes también tienen su riqueza y a veces uno va a la calle y lo ve. Y en la familia todos, que viva la diversidad. Claro, por supuesto que sí. Así que, ¿verdad? Él siempre interpreta a estos personajes en televisión y hace una comedia, se ha destacado por una comedia, ¿verdad?, que nos lleva a reflexionar también. Sin embargo, en estas últimas películas que hemos visto, recuerdo Manuel y Manuel, que hacía el padre de la joven protagonista. Era un hombre machista, era un hombre muy tradicional, pero sin embargo que tiene una doble vida, porque entonces iba a bares gay y allí pues se excitaba viendo hombres vestidos de mujer. Así que este hombre conservador, pero que tenía sus esqueletos en el closet, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad?, que tal vez por la misma represión social no se atreven a aceptar quiénes son realmente, y, ¿verdad?, y entonces son violentos contra contra los espejos que ven, ¿verdad?, muchas veces de frente. Un personaje contradictorio y también muy enigmático. Luego lo vemos en la película Extraterrestres, ¿no?, que también hace un padre muy fuerte de carácter, y es una excelente también película, ¿verdad?, con un gran contenido. Y ahora lo vemos aquí haciendo un personaje también sumamente interesante porque maneja una relación del siglo XXI. Es una relación a distancia, ¿no? Y eso es muy común hoy día, y una relación que, por lo menos desde mi punto de vista, funcionaba. Exactamente. Sí, es una relación, ¿verdad?, que a pesar de que la distancia tenía... Sí, si te dejas llevar por el prejuicio, pues puedes pasar muchos juicios. Exactamente. Pero realmente, pues sí, y eso es una de las cosas lindas que para mí se revela, ¿verdad?, que sí funcionaba, había un balance bonito
y una esperanza de amor, eso a mí me encanta, Sí. como que, mira, sí, él es un hombre mayor, pero, mano, que viva la tecnología. Ya todo el mundo conoce historias de par de panas, tíos Sí. o abuelitos que por ahí, gracias a la tecnología, han redescubierto el amor y eso... Sí. Eso, imagínate, uno ponerse en esa posición y imaginarse que en ese momento no hay esperanza todavía, Sí. las puertas del amor pueden estar abiertas, pues eso es chulo. Y pues en parte pues Aguirre con todo también su dualidad como hombre, personaje, pues Su excentricidad. con sus excentricidades, Exactamente. claro. También ver esa generación de hombres abrirse al amor, pues a mí me encanta. Sí. A mí Y que me propone una familia distinta, porque entonces su Totalmente. pareja está en Rusia, ¿sí? Ajá. Pero su figura de hijo, ¿verdad? Está Sí. en Puerto Rico, no es su hijo biológico, Ujú. pero es una persona que él decidió prácticamente adoptar, ¿no? No lo Ujú. adoptó formalmente, pero sí hay una relación de padre e Sí, hijo sí. Ujú. en la que hay una protección, ¿verdad? Por este joven vulnerable, porque sus circunstancias pues lo hacen así. Claro. Así que vemos esa familia también no tradicional, que es una realidad puertorriqueña, ¿verdad? Totalmente. Que no queremos aceptar. O sea, Sí, ya... sí, sí. Totalmente, por favor, ya los grises, ya vivimos en un mundo de grises, las familias son Sí. relaciones también así. Exactamente. Y pues sí, también eso para nosotros es importante notar ese tipo de cosas. Las relaciones tíos, sobrinos, abuelos, ¿cuántos no nos criamos con nuestros abuelos? Porque nuestros papás trabajaban y nuestros abuelos Ujú. eran nuestros cuidadores. Esas dinámicas familiares son súper diversas. Exactamente. Y Jessica Mari Rodríguez, que es una actriz que tiene, uno la observa y uno ya No. empieza a reír, porque de verdad que ella maneja muy bien la comedia Sí. y lo hace con mucha seriedad, que eso es Lo lo que hace. es impresionante de esa actriz. También la pudimos ver en la película de La Sagrada Familia. La Sagrada Ajá. Familia. Allí Ella estuvo, hizo tremendo sí, papel en La Sagrada exactamente. Familia. Allí hizo muy buen Exactamente. papel. Y aquí pues hace, ¿verdad?, la compañera rusa Sí. del personaje de Soncha Logroño. Así que, Caterina. exactamente, Caterina. exactamente. Un personaje encanta, que sí. llega a Puerto Rico, ¿verdad?, buscando a ese amor. Claro. Las circunstancias de estos cuatro personajes, ¿verdad?, Ujú. están entrelazadas de alguna manera porque el personaje de Marcos va a sufrir un evento que no vamos a decirle al público para Vamos que a vayan y decir. lo vean. Pero Vaya. está relacionado con estos personajes, ¿no? Y Sí. lo interesante es cómo él ya estando quebrado por dentro, ¿verdad? Y teniendo unos problemas que tal vez no pudo atender rápidamente para poder convertirse en una persona normal, si es que eso existe, Sí, ¿no? sí. Ujú. Me gusta eso. Eso Sí. existe. ¿Verdad? Está, exacto. Pero él entonces, ante un suceso impactante que afecta a la vida de Marcos, él toma unas decisiones que uno diría, pero ¿por qué lo manejas de esta manera? No es más fácil hacer Exactamente. lo que todo el mundo haría. Pero claro, él no lo Sí. haría así porque es Marcos, ¿no? Porque Exactamente. exactamente, ese era uno de los puntos siempre nosotros escribiendo. Y por eso ¿verdad? El desarrollo de personaje para nosotros fue tan importante, por eso mismo, porque cada acción tiene que responder a este individuo. Exactamente, que se A entienda este- por qué toma estas Exacto. decisiones, a pesar de que tú jamás tomarías esa decisión. Uno no lo haría y uno Pero lo quiere como matar. que, ¿cómo tú haces esto? Pero tú eres pues, loca. Pero sí, Exactamente. porque eso es él. Eso y es él, ese sí. es de ahí es que viene la pluralidad de cosas que existen y de personas en el mundo. Eso es lo que él hizo. Sí, sí, sí. Y Y que sea, pues, volvemos a lo de que sea verosímil, que alguien Exactamente. tome estas decisiones que suenan sin muy dejar la raras. fantasía. Claro, y sin sí. dejarle que estamos viendo una historia aquí pasar, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, pues ese es él. Me encanta. Y es muy verosímil porque él está intentando, ¿verdad?, remediar un asunto porque él no ha podido curarse, ¿no? Con las destrezas que él tiene. Exactamente. Exacto. Con lo que tiene en ese momento, Con las eso es lo que herramientas él que va a tiene, que bregar, son medio eso, chuecas. exacto, eso es lo que él tiene, con eso él brega y así es, y hace estupideces a lo largo del camino porque no Exacto. tiene destreza el tipo. Marcos es para mí fascinante, a mí me encanta él como personaje, Sí. y le dimos duro, Le dimos bien le duro, sí. dimos duro en la creación. Sí, sí, sí. Otro actor que también forma parte del elenco es Yamil Collazo, Ajá. Yes. que es un actor que también ha hecho mucho cine, ha hecho mucho teatro Sí. también, un actor que se caracteriza por una gran naturalidad también, Ajá. ¿verdad? Y es un personaje también que interpreta magistralmente, y es un personaje que también, a pesar de que nos
nos parece simpático, nos crea mucha tensión, ¿verdad? También, Desde que lo ves es como que entrar. simpático pero incómodo. Como Desde que lo ves Exactamente. entrar. Ay, ¿qué va a decir este ¿Qué ahora? va a decir? Claro. Sí. Sí, O sea, que sí. tiene un elenco fascinante y unos personajes también que funcionan súper bien. Ujú. ¿Ibas a decir algo? Bueno, que también cuando estábamos desarrollando la historia, el personaje de Pedro, ¿verdad? Sí. Que ese es el que representa a Yamil, llegó de una manera bien, bien natural e interesante porque nosotros estamos hablando de prótesis, estamos hablando, ¿verdad?, de personas con diferentes situaciones físicas que son clientes de Marcos, claro, y de Aguirre, y obviamente teníamos que tocar un veterano. Ujú. Muchos pacientes que reciben, ¿verdad?, prótesis son o personas por la diabetes que han perdido alguna extremidad, a nuestros veteranos. Ujú. Pedro es ese veterano y él llega, pero se hace sentir a la Sí. que llega. Ese personaje Sí. él llena la pantalla Sí, sí, sí. porque es Que tiene los ese- filtros dañados. tiene los filtros Exactamente. dañados. Tiene, sí. Y nos da muchos momentos memorables. Sí. Así Exactamente. que Y eso tienen que habla de verlo. los filtros, ¿verdad? Nos dice que muchas veces las grandes verdades se tienen que decir así, Sí. ¿verdad? Sí. Como grandes verdades y tener nosotros también pues la capacidad de poder aceptarlas de esa manera. O sea Ujú. que cuando uno mira la película por todos los ángulos, uno se da cuenta de que hay un manejo de las emociones presente en cada uno de estos personajes, Sí. ¿verdad? Aprender a manejar esas emociones y a entender que es fundamental, ¿verdad? Para poder desarrollar una convivencia saludable, ¿verdad? Ujú. Ahora, Dolores Pedro es una gran actriz puertorriqueña, no puertorriqueña, cubana Es cubana, puertorriqueña. pero Cubana, Exactamente. adoptada. Adoptada, exactamente. Ella ha hecho muchísimo hermosa, cine. Sí. Ariel, Es que es por genial, favor. ella es genial. Sí. de verdad. Cuéntanos Yo- de Dolores. Sí, sí, no, es ella es increíble. genial. Pero iba a decir algo de Dolores. Pues sí, iba a comentar que Dolores Pedro interpreta un personaje que es un tema que yo creo que casi no se discute en Puerto Sí. Rico, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre el cuidador, Ujú. muchas veces hablamos sobre cómo estas personas sufren muchísimo, a veces más que las personas que están Ujú. cuidando, ¿verdad? Porque su vida prácticamente se ve coartada en todo el sentido de la palabra, porque no pueden a veces manejarse libremente porque tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de una persona, ¿no? Y vemos cómo se agotan físicamente y hay casos en los que a veces el cuidador fallece antes que el que está cuidando. Ujú. Sí, Pero muy poco se habla sobre los profesionales que trabajan cuidando precisamente pacientes que también sufren ese agotamiento. Y en esta película ese tema se plantea y me parece tan pertinente que hablemos y que demos visibilidad a estas personas que se manejan en los hospitales, en las ambulancias, la misma policía, ¿verdad? Que muchas veces están Ujú. objeto de crítica porque, ¿verdad?, toma decisiones antipáticas a sabiendas de que están haciendo muchas veces las cosas mal, posiblemente. Ujú. Pero no vemos lo que está pasando internamente. Y Dolores Pedro interpreta un personaje de una cuidadora que está en burnout. agotada. Está agotada, Exactamente. ¿verdad? Ya no puede Está más. nomás, Exactamente. está nomás. Sí. Y tiene que, pues, un poco, pues, cargar también las deficiencias de los sistemas, un poco. Y ella está en 2 escenas, su intervención es bien corta, pero bien contundente, porque ella ahí suelta todo lo que tiene por dentro, como cuidadora, ¿no? Y se descarga con Marco y le explica toda su situación. Y se siente esa misma carga que tú estabas hablando inicialmente, de que tenemos un sistema que no tiene norte, pues ella un poco, pues, se siente que tiene toda esa carga y se traduce a través de Dolores, que pues lo hizo maravilloso y además con gracia, que eso Exactamente. es una cosa que a mí me encantó escucharla, sí. Es fantástica. Sí. No, y de verdad que en un país como el nuestro, en el que tenemos, como ustedes habían dicho, un sistema que ha colapsado, o sea, no podemos Sí, decir sí. que está colapsando, hace mucho tiempo colapsó. Sí. Y hemos Sí, visto está cómo también la privatización del sistema ha venido a hacer mucho daño, porque también los tratamientos se condicionan en muchas ocasiones. Claro. Y a veces hablamos de lo privado, ¿verdad? Como la solución a los problemas y nos damos Ujú. cuenta de que no necesariamente es así. Ujú. Sí, Puerto Rico tiene unos problemas muy serios en términos de lo que es la salud
pública. Claro. La salud mental es uno de esos grandes problemas y lamentablemente pues muchos periodistas critican la ausencia o el mutismo que hay por parte de las autoridades. O sea, el secretario de Salud muchas veces pues no hay respuesta ante temas tan importantes como era el manejo de cadáveres luego del huracán María. Lo vimos durante el huracán. Claro, y muchas otras epidemias que ocurrieron. Es patético, la verdad, ¿no? Es como que cómo es posible que todo tenga que ser cuantificable para que entonces se le preste atención. Es decir, en la medida que la salud sea movida por lo privado o por solamente el capital, por el lucro, por la pues búsqueda es del que lucro. no hay sentido, ¿no? Estamos detrás de lo que no es, no estamos detrás de la gente, de lo que sienten, de cómo realmente se mejoran las cosas. Realmente estamos desenfocados como país en esa dirección. Exactamente. Así que la película, como ustedes han visto, es una que tiene temas muy pertinentes, pero Ajá. todo lo que hemos hablado es lo negativo, pero yo creo que podemos hablar un poco de todo lo que... Porque esto es una comedia, Eso, ¿verdad? Es una comedia. Todo este contexto, para ponerte en Todo contexto, esto eso. pasa dentro de Exactamente. de una película de humor negro. Exactamente. Humor negro. Exactamente. Humor denso. Y yo creo que uno de los personajes que más alegría y brillantez nos trae es el de Denis Quiñones. Sí. ¿no? Ay, Que, sí, Ana. Exactamente. Háblanos un poco sobre este personaje y qué hace dentro de la película. Ajá. Pues sí, Ana es el interés amoroso de Marco, digamos, dentro de la película, pero es la que trae color a la película. Ella también es la persona que dice las cosas de frente, que es extrovertidísima, pero también tiene sus capas, ¿no? O sea, ella un poco anda disfrazada por el mundo y eso la deja pues decir lo que quiere, ¿no? Y eso yo creo que es lo que trae Ana al mundo. Entonces le presenta a Marcos como esta otra posibilidad de exponerse, de decir, de hacer. Obviamente con un roce porque Marcos es totalmente opuesto a ella. Así que es el opuesto total a Sí. Marcos. Sí. Y Denise como intérprete pues fue genial. Nos pasó más o menos lo mismo que con Aida, que la búsqueda fue intensa para ese personaje. Ella estaba envuelta en un montón de cosas y no había podido ir a casting. Y la llamamos porque habíamos trabajado con ella en Incógnita. Sí. Y como que la queríamos ver porque habíamos visto excelentes actrices, pero ninguna era Ana. Okay. Y entonces cuando ella llega, pues ella también canta, tiene como la música por dentro. Y cuando hizo de Ana fue como, ay, al fin llegaste, qué bueno. Y entonces pues se convierte en Ana. Sí, una gran actriz, ¿verdad? Sí. Que tiene una trayectoria impresionante, no solamente en Puerto Rico, también, ¿verdad? Teatro. Hay que decir que ha hecho teatro en Puerto Rico y fuera de Puerto Sí, Rico. y también. películas en República Dominicana Exactamente. también, la quieren mucho allá. Exactamente. Estuvo haciendo Mamma Mía, que fue un éxito y creo que ahora vuelven a hacer Regresan ahora este fin de semana. Exactamente, así que sí, sí. un gran elenco y ella pues sí, una gran actriz que tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Y también tiene esa verdad, o sea, porque es una actriz muy honesta cuando uno la ve interpretando y este personaje es muy diferente a lo que uno está acostumbrado a verla, Ajá. porque personajes que pues le han dado anteriormente son bastante serios, ¿verdad? O porque, por ejemplo, en Incógnita también ella era una Sí. periodista, ¿verdad? Sí. Muy formal, Claro. pero aquí entonces es un personaje bien extrovertido y también tiene hasta una, podemos decir, un poco infantil hasta cierto punto, Sí, ¿verdad? sí, Hay una sí, sí. inocencia, ¿verdad? Sí. En ella. Así Sí, que sí, sí, sí. es un personaje sumamente fascinante. Esta película, pues yo creo que ya es suficiente para que el público diga, vamos a ir este fin de semana a ver Prótesis, ¿verdad? Hay que apoyar este proyecto. ¿Dónde está esta película ahora mismo presentándose? Ahora mismo está en Caribbean Cinema en Plaza Las Américas. Por ahora estamos solamente en 2 tandas este fin de semana. Estamos en la tanda de las 1:45 y de las 7 de la noche en Plaza Las Américas. Y entonces de ahí nos mudamos a Fine Arts, ya Perfecto. para la próxima semana. Perfecto. Fine Arts en ambos Fine Arts. Sí. Excelente, excelente. Así que pues es importante que el público asista al cine puertorriqueño. Esa primera semana yo creo que es fundamental, ¿verdad que sí? Sí, que la gente sí, vaya. lo es. Sí. Porque a veces uno lo deja, lo pospone. Entonces, en términos de lo que es la métrica, ¿verdad? Es importante que la gente vaya y vean estas películas, y más cuando son proyectos que pues obviamente son el cine que nos merecemos, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues le agradezco muchísimo que estén creando estas historias. Y bueno, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué tienen en mente? ¿Hay algún proyecto nuevo? Dicen, no vamos a hacer nada todavía, estamos descansando. Estamos desesperados por hacer otro proyecto. Estamos escribiendo un proyecto nuevo. Ya tenemos nuestro primer guión, nuestro primer draft. Estamos saliendo de este proceso de entregarles Prótesis para meternos ahora a reescribir el guión. Sí. Y sí, venimos posiblemente el año que viene. Estamos filmando entonces nuestra segunda película.
Okay. El proceso de escribir es un proceso largo, Sí. es un proceso, ¿verdad?, que consume mucho tiempo. Así que estamos dándole duro a Sí. tratar de eso mismo, a seguir nuestro proceso creativo para tratar de sacar otro nuevo bebé, porque cada uno es como un parto. Ya tenemos Sí. aquí prótesis, vamos a ver qué nos trae este otro parto. ¿Y están pensando comedia? ¿Siguen dentro de esa línea? Seguimos en Seguimos la en la línea misma del humor línea. negro. Sí. Nosotros nos gusta, ¿verdad? Como tú estabas mencionando ahorita, ¿verdad? Que en broma se dicen muchas verdades y Sí. de eso a nosotros nos gusta eso. Sí, personajes verdades, complejos. ir con verdades y con... Sí, Sí. y con situaciones actuales, reales, Sí. de contexto de Puerto Rico. Exacto. Y pues eso mismo, como prótesis podríamos decir que era como que más sobre una persona, pues en esta estamos trabajando un poco más como sobre un colectivo. Okay. Como que cómo reacciona un colectivo. Okay. Así que por ahí va, por ahí vamos. Ok, así que bueno, este fin de semana ya saben, esta noche me imagino que hay alguna Sí, función, sí. ¿verdad? Ah, ya a las 7. Hoy a A las 7 ya mismo les da perfecto, pues ya tiempo. mismo ya Agarren, tenemos- Claro que sí. comen así que- allá, exactamente. arranquen para allá. Y entonces, todos los días a las 7 ya o el otro horario A sería 1:45. a la 1:45. 1:45 y a Ah, las pues 7 de la súper noche. cómodo. Sí, sí, sí. súper Plaza cómodo. Las Américas. Muy bien. Y entonces, la próxima semana, Fine Arts. Fine Arts. Ambos Fine Arts, así que pues qué bueno que están, ¿verdad?, haciendo este tipo de proyectos, y gracias honestamente por hacer un cine que hace mucho tiempo, ¿verdad?, pues queríamos ver, y hay muchas propuestas interesantes y ustedes Las forman hay, parte de esa las propuesta. hay mucha gente haciendo cosas chéveres. Sí. El cine nacional está teniendo un momento muy lindo y hay muchos colegas que están haciendo cosas nítidas. Hay que ir a apoyarlo. Sí, Exactamente. Importante. definitivo. Sí. Y un cine que, ¿verdad?, sin criticar lo demás, porque yo creo que hay público para todo, pero hay un cine, Claro. ¿verdad?, muchas veces que tal vez alguna gente no quiere ir a ver porque tal vez no se siente identificado debido a que perpetúa paradigmas a lo mejor sexistas Claro. o machistas, ¿verdad? Ha habido unas películas, se han hecho unas películas que son criticadas por eso precisamente, ¿no? Claro. Y pues sí, o sea, el cine también es un reflejo de la sociedad, así que pues eso es parte también de nuestra Exactamente. sociedad, y podemos verlo, no gustarnos, pero tal vez decir, mira, hay que trabajar con eso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así que- Y también está cómo se trabaje, porque pues hay gente racista, hay gente sexista, Exactamente. pues si un personaje es sexista, es racista, pues puede ser parte de la historia y entonces ayudarnos a reflexionar Claro, sobre eso. claro. Si ya el En contenido contexto, de la claro. película es sexista, es racista, pues entonces Sí. ya eso es también un discurso, ya es otra cosa. Uno también tiene que ver cómo maneja el discurso, ¿no? Exactamente. Cómo se llevan los mensajes. Sí. Y las cosas que no nos gustan también hay que verlas, y las Hay que que nos verlas. gustan también, y las que tienen posibilidades de crecer también, porque esto es todo un proceso, y el cine es una colaboración que al final se trata de un proceso, Ujú. y de un proceso de compartir y de colaborar y de crear juntos, y hay un resultado, pero hay que verlo y evaluarlo, porque al final siempre estamos Ujú. aprendiendo. Sí, 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 estamos súper, estamos empezando, como quien dice, en el mundo del cine, aunque llevamos muchos años trabajando en él, pero este es nuestro primer proyecto bebé de todo completo de nosotros, y pues queremos tener una trayectoria en el cine, ¿no? Para entonces poder mirar hacia atrás y decir, mira, aquí pudimos haber hecho esto, y uno va aprendiendo en el camino, pero si no tenemos el apoyo de la gente, no hay la posibilidad de una segunda película, una tercera película. Sí. O sea, que es lo que le pasa a muchos cineastas boricuas. A mí me da pena a veces que es como que, fulano de tal no me gustó su película. Y es la única que logró hacer en 10 años. O sea que, pues, ¿cómo se hace experto si no ha hecho nada más que una? Que haga 10, que haga 6, que haga... O sea, que esa continuidad se logra pues apoyando el cine de aquí. Ujú. Así que le voy a hacer unas preguntitas antes de irnos y ustedes me Ajá. contestan con una sola palabra. Chan, chan, chan. Ok. Para que sea un poquito más divertido, ¿verdad? Que no Yeah. ha sido divertido hablar con ustedes, pero para darle emoción a esto. Así que le voy a hacer una pregunta, una palabra, y ustedes me contestan con otra palabra. A ver qué Vale. tal, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Jacobo Morales, Maestro, Sí, eminencia. Raúl Julia, el monstruo. Exactamente. Sí, el primero, sí. El que es. Idalia Pericaray. Maestra, Ah, esa también, ¿verdad? Cordelia González. Usted tenga. Dos. Son grandes ecos e iconos, ¿verdad? Sí, de- sí, sí. Wow. del Cordelia cine, está- del teatro puertorriqueño, grandes figuras, ¿verdad? Y así Sí. como Cuba celebra, ¿verdad?, a su gran bailarina Alicia Alonso, Sí. otro gran Ujú. eco e icono del ballet cubano y el ballet caribeño, porque también ella, ¿verdad?, contribuyó indirectamente a la formación de muchos bailarines en Puerto Rico a través de sus estudiantes que llegaron a Puerto Rico también a enseñarnos, como fue Pedra Bravo, Otto Ujú. Bravo.
Wow. También es importante que nosotros recordemos, ¿verdad?, esos grandes iconos del cine puertorriqueño, como Raúl Juliá, Jacobo Morales, Cordero González. Cornelia y todos, Dalia. y los que vinieron y los que lo hicieron desde el teatro, y nosotros todavía estamos recibiendo todo ese conocimiento. Sí, nosotros somos, ¿verdad? Una generación diferente a ellos puede ser, pero somos también el resultado Sí, de otras claro. generaciones, y hay que reconocer Sí, y hay Sí, que sí. respetar, sobre eso, todo. bien Sí, importante. el cine de Jacobo sigue siendo el estándar más alto de calidad que tenemos todavía en Puerto Rico. Y Sí. él es Así el que maestro, eso- y el agradecimiento de nosotros los cineastas con actrices y actores de ese calibre que compartieron su conocimiento y que todavía siguen compartiéndolo. Son personas a quien tú te puedes acercar y están dispuestas a observar, a compartir, a criticar. Ujú. Nosotros contamos con Diego de la Tejera, no solamente como actor, sino también en unos procesos, ¿verdad?, del lado creativo, y esos son los maestros. Ujú. Esos son, pero son maestros dispuestos a ser de verdad maestros, a Ujú. colaborar. Ujú. Y nosotros agradecidos, Sí. la verdad. Sí, pues yo le agradezco muchísimo a ustedes por el cine que están proponiendo, les deseo muchísimo éxito. Esta es su casa, así que para la próxima película ya tenemos una cita Ah, muy bien. para que vengan Aquí para acá. estaremos. Claro que sí, Muy vamos a estar acá con bien. ustedes para darle promoción a la película. Y a los que nos están escuchando por Facebook Live, sepan que si entran a la página de bonitasradio.net, allí pueden ustedes ver, ¿verdad?, información. También allí ustedes pueden donar si quieren el periodismo que entienden ustedes que se merece el país. Así que pues entra allí, las camisetas de Ponlo en la Nevera que de Carmen Ení Acevedo también están a la venta, así que apóyenla en ese sentido. Así que muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros Gracias a ti. y al público ti. también por su presencia. Mira, aquí hay un comentario antes de irnos. Ajá. Nemir Mato Cintrón nos dice que me encanta que se está produciendo cine en Puerto Rico, y también nos dice que son ustedes el relevo. Siempre llego tarde a esta hora, porque mis hijos comen, dice Imita Vivaldi Cátala, así que saludos a Imita. Marixa Crespo nos dice que los medicamentos no proveen cura, sino les da las herramientas al individuo, y los medicamentos no trabajan solos. Exactamente. Así es. Claro, Lo sí. que estábamos Totalmente. hablando. Exactamente. Eneida Soto Rodríguez nos dice que lindo viernes a todos, así que también para ti también. Ujú. Así que nada, muchas gracias a los que nos estaban escuchando por Facebook. Aquí ahora sí nos despedimos, ¿ok? Ujú. Hasta la próxima semana. Bye bye.